Dios bendiga a todos en esta hora. Vamos a seguir estudiando lo que el Señor quiere enseñarnos en el libro de los jueces. Esta es una reseña histórica donde nos muestra la moral del pueblo de Israel en unos momentos críticos. Y ya hemos hablado de jueces y sabemos que abarca aproximadamente 400 años de la historia de Israel, donde distintos personajes lideraron la nación. Y vemos tiempos cíclicos en su vida espiritual. Y es que hay tiempos donde el pueblo se acerca a Dios y reciben bendiciones. Y luego se presentan otros tiempos donde se alejan y se apartan de su palabra, de sus mandamientos, de sus ordenanzas. Y por ende viene el juicio de Dios. Son vencidos por sus enemigos, pierden, entonces se arrepienten y Dios vuelve a acercarse. Entonces hoy vamos a ver esos momentos de ambivalencia del pueblo de Israel. Y es algo parecido a lo que jugamos hoy. Tal vez nos acercamos a Dios, tenemos entre comillas unos avivamientos, unos despertares, buscamos a Dios, Dios nos bendice, nos dedicamos a nuestro trabajo, a nuestras actividades, a nuestros programas y poco a poco vamos dejando enfriar nuestra vida espiritual. Nos vamos acercando al mundo, a los placeres, a las vanaglorias de este mundo y a la final quedamos solos. A la final empezamos a caminar apartados de Dios y viene la derrota, vienen las crisis, vienen las pérdidas, las enfermedades y todo eso. Y el versículo 1 dice lo siguiente: el ángel de Jehová subió a Gilgal en Boquín y dijo: yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres, diciendo: no invalidaré jamás mi pacto con vosotros. Ahora, Dios nos muestra o la palabra nos muestra cómo el Señor les recuerda y les dice: yo los saqué de Egipto, yo les di bendición, yo, en otras palabras, les cumplí, los llevé por un desierto, los sostuve, pero a la final los introduje al lugar donde les había prometido. En otras palabras, Dios dice: yo no les fallé. Y ustedes, cuando lo tuvieron todo, cuando les entregué todo, invalidaron mi pacto, se olvidaron de mí. Ustedes se mezclaron con el mundo, ustedes retrocedieron, ustedes tuvieron en poco toda la obra que hice. Ustedes me menospreciaron, me dejaron para ir tras dioses ajenos. Y esto nos hace recordar que Dios, en medio de la bendición, les hizo un pacto, pero ellos no honraron ese pacto y no habían sido fieles. Al contrario, dice: han hecho pacto con los habitantes de tierras extrañas. Ustedes no han atendido a mi voz. Yo hice este pacto con ustedes, los liberé de la esclavitud, los saqué a una nueva tierra, los levanté, les bendije, traje libertad, porque ustedes se habían alegrado conmigo. Ahora se han ido tras dioses ajenos. Mira el versículo 3. Dice: y por tanto yo también digo: no los echaré de delante de vosotros, sino que estarán o que serán azotes para vuestros costados, y sus dioses os serán tropezaderos. ¿Sabe qué le dice el Señor? Yo así no le juego más. Yo así no le voy más. Y no estoy yo obligado con ustedes para hacer algo diferente. Los dioses ajenos que hay en estas tierras, los que son como tropezadero para ustedes, ustedes van a tener que enfrentarlo, ustedes van a tener que solucionarlo. Pero en otras palabras, conmigo no cuenten. Si ustedes decidieron caminar solos, de hacer las cosas por su propia cuenta, entonces asuman las consecuencias. Y esto es algo que nos pasa hoy en día. Quiero hacer aquí un momento, y vayamos reflexionando sobre lo que pasa hoy en día. Dios nos bendice. Dios abre las ventanas de los cielos, restaura nuestro matrimonio, arregla nuestros hogares, bendice nuestras empresas, nuestro negocio, nuestro trabajo, nos abre puertas. Y cuando todo está marchando, entonces nos sentimos incómodos en la iglesia, nos sentimos incómodos con el Señor. Ya no hay tiempo para orar,
Ya no hay tiempo para leer la palabra. Y así poco a poco, eso que había en nosotros de Dios se va apagando. Así poco a poco, como un leño encendido en una gran fogata, y al ser retirado se va apagando poco a poco. Y cuando nos damos cuenta, empezamos a humear y hasta que nos apagamos por completo. Y ahí es donde hay que tener cuidado. Porque Dios sí tiene el deseo de bendecirnos. Dios sí quiere restaurarnos. Dios sí quiere sanar su enfermedad, arreglar su matrimonio, traer a ese hijo que se había ido de casa en rebelión, cambiar todas circunstancias adversas en su vida. Pero ahora le corresponde a usted, ahora es su obligación andar en obediencia, andar en santidad, andar en integridad, estar cada día más cerca de Dios. ¿Por qué? Porque es que todo lo que está pasando se lo debo a Él. Todo lo que está sucediendo en mi vida se lo debo a Él. Miremos el versículo 4 y 5. Seguimos en el capítulo 2. Dice, y cuando el ángel de Jehová habló estas palabras a todos los hijos de Israel, el pueblo alzó su voz y lloró. Fueron quebrantados, fueron tocados. Pero mire hasta dónde llegó esto. Y llamaron el nombre de aquel lugar Boquín y ofrecieron allí sacrificio. Esto es, los que lloran. Entonces, dejar los tropiezos o dejar los enemigos vivos es ser vencidos por los mismos enemigos. Ellos tenían la responsabilidad cuando invadieron la tierra, los habitantes de allí, ellos tenían que destruirlos. Pero ellos los dejaron. Ellos no se preocuparon por eso. Se encontraron, digamos, un gusto en esa relación, en esa amistad. Y Dios tampoco forzó la situación porque Dios tenía un plan con estos enemigos en medio de ellos para estar. Usted tiene que ser categórico con el pecado. Todo lo que no venga de Dios, todo lo que lo aleje de Dios, todo lo que lo aparte de Dios, todo lo que le lleve a enfriar su relación con Dios, usted debe sacarlo de su vida. Usted debe quitarlo de su vida. El mismo Señor lo puso en estos términos. Más te vale entrar sin un brazo al reino de los cielos que completico al infierno. Usted debe evaluar si esto me está haciendo daño, si esto está enfriando mi relación con Dios, si esto no me está permitiendo crecer, yo debo dejarlo y apartarme de esto. Entonces, aquí vemos a un pueblo que empieza a ser complaciente con el pecado. ¿Recuerdan la historia de Abraham y Lot? Cuando llegaron a escoger la tierra, el lugar donde iban a vivir, Abraham fue muy sabio y dijo, Abraham conocía el corazón de su sobrino, era ambicioso, era más carnal que espiritual, dijo, escoge tú. Él sabía que Lot iba a escoger la tierra más atractiva, hablándolo mundanamente, carnalmente. Él sabía que él iba a dejar de lado lo que verdaderamente lo acercaba a Dios. Por eso le dijo, escógelo tú, porque lo que quede, esa es mi heredad. Y así fue. Dice que Lot miró al lugar donde habían dos ciudades resplandecientes, un gran valle, algo hermoso, y él tenía los ojos puestos en la ciudad. No fue tan abierto y directo, dijo, yo quiero en ese valle. Pero en ese valle estaba la ruta que los acercaba a Sodoma y Gomorra. Y él dijo, yo quiero ese valle. Y poco a poco dice la palabra de Dios que fue corriendo sus tiendas, fue acercándose al pueblo hasta que un día dijo, pues vivamos aquí, ¿qué hacemos haciendo estos recorridos para hacer el mercado, para hacer compras, para adquirir bienes? Mejor vengamos a vivir aquí y lo tenemos todo. Y sin mirar las consecuencias espirituales y sin mirar las consecuencias eternas, él decidió convivir en medio de esto. Entonces, usted tiene que entender que cuando usted camina tomado de la mano de Dios, usted está caminando dentro de su perfecta voluntad. Usted está haciendo lo que a Dios le agrada. Así que usted no puede someterse a esos dioses falsos o engañosos que hay en el mundo, porque detrás de todo esto está Satanás y sus maquinaciones. Usted debe estar por encima de todo cerca de Dios. Esto significa que usted ama la vida, que usted ama la bendición que viene de Dios, que usted ama la seguridad espiritual para su vida y que usted de verdad ama la salvación. Estar lejos de Dios traería al pueblo llanto, traería al pueblo dolor, sufrimiento, pérdida y hasta muerte. Así de simple. Conozca y sepa y entienda que en Dios está la vida y la verdadera bendición. Lejos de Dios está la muerte y la condenación. Estos dice que lloraron, pero mire lo que dice, no se arrepintieron, no cambiaron su actitud, nada de esto. Si usted sigue leyendo conmigo,
El versículo 6 dice, porque ya Josué había despedido al pueblo y los hijos de Israel se habían ido cada uno a la heredad para poseerla. Josué en el capítulo 24 les había hablado, se había despedido, los había retado, les había mostrado el camino a seguir, había dicho estas palabras tan conocidas, yo y mi casa serviremos a Jehová, tomen ustedes una decisión. Ahora ellos están solos y tienen que empezar a caminar. Óigame bien, usted no tiene un pastor 24 horas, usted tiene al Espíritu de Dios. Y usted debe tener o tomar decisiones que lo lleven por sendas de justicia, por sendas de rectitud y de bendición. Usted primeramente, debe poner ante todo a Dios. Y volvamos al versículo 3. Por tanto yo también digo, no los echaré delante de vosotros, sino que serán azotes para vuestros costados y sus dioses os serán tropezaderos. ¿Sabe qué le dice el Señor? Aquellos pueblos que ustedes no eliminaron, yo no los voy a quitar. Era su responsabilidad. ¿Sabes una cosa? Si usted se siente muy cómodo y muy complacido en el mundo, en ciertos lugares, con ciertas amistades, Dios no se las va a quitar. Usted tiene que tomar una decisión. Hay pecados en usted que usted puede orar a Dios para que lo fortalezca, pero usted tiene que tomar decisiones. Si usted es una persona que tiene debilidad con el trago, ¿usted qué hace en un lugar, en un bar o algo? Usted debería andar bien, pero bien lejos de eso. Recuerda lo que le pasó a Moisés. Moisés era un hombre débil, pero dice que le gustaba caminar por el medio de los viñedos. Le gustaba asomarse al pueblo donde estaban las mujeres paganas y allí se encontró con su Dalila. No vaya a ser que usted por tener la mirada en el mundo se encuentre con su Dalila y después venga destrucción y muerte para su vida. Ahora, quiero que entendamos un poco más y veamos lo que Dios nos está diciendo. Que Él quiere que usted y yo alcancemos madurez y que mostremos al mundo un espíritu nuevo, regenerado por Él y guiado y entronado por el Espíritu de Dios. ¿Y cómo se da esto? Y es lo siguiente, usted debe tomar una decisión de seguir y vivir absolutamente de acuerdo a su palabra. ¿Qué les dijo Dios? Ustedes tienen que derribar los altares de estos pueblos, mas vosotros no habéis atendido a mi voz, por no tener un corazón puro y por no dar muestra de entrega, óigame bien, que han dejado de lado a sus enemigos. Ustedes se sienten presionados de caminar en obediencia. ¿Por qué? Porque la amistad con el mundo pone presión. Es una fuerza contraria, porque usted en un momento dado se va a ver tomando una decisión, o agrado a Dios o agrado al mundo. Y hoy el llamado es ese. Usted tiene que tomar decisiones. Decisiones de bendición, decisiones eternas, como lo veíamos en alguna otra enseñanza. Y Dios le recrimina, ustedes no oyeron mi voz. Por no tener un corazón puro, por no dar muestra de entrega, ustedes dejaron sus enemigos alrededor de ustedes para que se sientan y ustedes convivan con ellos. Y es que cuando todo está bien y todo fluye sin problema, es muy fácil olvidarnos de Dios. Pablo lo llama, óigame bien, un aguijón en la carne. ¿Y sabe qué quería Dios en su misericordia? No le voy a hacer el favor de quitarlos. Ese pueblo que ustedes dejaron y con los cuales están conviviendo, yo se los voy a dejar para que sea tropezadero en sus vidas y para que ustedes tomen decisiones que me agraden. Y el versículo 7 dice que el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué. Y aquí hay algo importante. No siempre usted va a tener un líder que esté con usted las 24 horas, les decía hace un momento. Usted tiene que aprender a caminar con Dios. Usted tiene que aprender a entender que es su relación personal e íntima con Dios y usted. Rico por los líderes, maravilloso por los pastores que nos acompañan, que oran por nosotros, que nos enseñan, que nos instruyen, que ayunan por nosotros y que nos permiten estar al lado de ellos. Pero no pueden estar las 24 horas. Es más, usted puede engañar a su pastor. Usted puede engañar a su guía espiritual. Usted puede decir que todo está bien. Usted puede decir que hoy fue al trabajo, que no hubo ninguna novedad, que todo está... Pero es usted y Dios el que tiene que tener en cuenta. Y ahora el versículo 8 dice, pero murió Josué, hijo de Nun. ¿Pasó? Ese líder fuerte, ese militar que los había llevado
por un camino, los había introducido a la tierra prometida, murió. Ahora tenían que tomar una decisión. Y estos líderes habían sido amados por el pueblo, respetados. Y ellos oían su consejo, caminaban en obediencia. Tal vez por respeto a esos líderes, pero el problema es que no se trata de qué tanto respeta, honra o ama usted a su líder. Se trata de qué tanto respeta, honra y ama usted a Dios. Es más, el líder tiene que ser como un espejo, donde su mirada rebota en ese espejo hacia Dios. Insisto, gracias por los líderes. Yo tengo liderazgo dentro del cuerpo de Cristo, pero ruego y dirijo a las personas que Dios me permite discipular a que conozcan a Dios y se enamoren de Dios. Ahí está la clave de todo. Porque la salvación es personal. La relación con Dios es algo personal e íntimo. Yo puedo dar pautas para que ustedes caminen, pero hasta ahí llego. Y el resto le toca a ustedes. Así que, ¿qué problema cuando seguimos al líder y no seguimos a Dios? Así que aquí vemos una situación que nos pone a Dios a pensar y a reflexionar en esta palabra. El versículo dice así: y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocían a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. La palabra estaba. Sus papás mueren y ahora quedan los hijos y los nietos, y tal vez en algunos casos bisnietos. Pero está hablando de la generación que siguió, la de los hijos. Porque murió Josué, los líderes que lo acompañaron, que eran papás y tenían hijos, eran cabeza de familia. Mueren. Pero lo insólito es que dicen que se levantó una generación que no conocía a Dios. ¿Y por qué no la conocía? ¿Porque no le habían predicado, no le habían hablado de Dios? Claro que sí. Pero ellos tenían que tomar una decisión. Y la decisión era seguir a Dios. Buscar a Dios de todo corazón. Ellos tenían que hacer. Esa era la responsabilidad. Esa es la responsabilidad de hoy en la iglesia. La iglesia tiene que buscar por encima de todo a Dios. La iglesia no se puede quedar en una situación estática. El resultado, un pueblo, una generación, una sociedad que no conocía a Dios, que ignoraba las escrituras y tal vez tenían vida de iglesia. Tal vez iban a la iglesia, cantaban, escuchaban la palabra, pero no vivían esa palabra. Y por sobre todo, no conocían a Dios, ignoraron las escrituras y no se tenía el discernimiento. Y esto es la verdadera causa de una sociedad, de un pueblo en decadencia y en derrota, que no tienen discernimiento espiritual, que no conocen las escrituras. Pero lo peor, no hay una actitud de acercarse, porque usted puede no conocer la escritura, usted puede estar oyendo por primera vez este mensaje, pero usted puede ser una persona diligente y decir: a partir de este momento voy a buscar a Dios de todo corazón, me voy a acercar a Él, voy a amarlo de todo corazón, voy a leer la palabra, voy a ser lleno de su espíritu. Es su decisión, es su responsabilidad y no es de nadie más. Bendito sea el Señor. Entonces no lo hicieron. Y de verdad que esta es la verdadera causa de una sociedad en decadencia. No tener discernimiento e ignorar la palabra de Dios. Cuando un pueblo no tiene discernimiento, no son capaces de sopesar a la luz de la palabra lo bueno y lo malo. No se tiene la capacidad de conocer camino de vida y camino de salvación. Todo lo que produzca deleite al cuerpo está bien, así sea en camino de muerte y así la consecuencia sea maldición. ¿Se parece de verdad esto a nuestra sociedad hoy? ¿Se parece a la iglesia de hoy, que quiere vivir satisfaciendo sus deseos carnales, sus deseos placenteros? Yo conozco mucha gente, es que esto lo he anhelado desde niño, desde niña, esto lo he querido siempre, pero no se trata de qué cuánto usted ha querido, anhelado, deseado. Se trata, proviene de Dios, me acerca a Dios, glorifica a Dios, me llena de su presencia. Y el versículo 12 y 13 nos dice lo siguiente: dejaron a Jehová, a el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, los cuales adoraron y provocaron a ir a Jehová. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. ¿Sí viste lo que es ignorar la palabra?
lo que es no tener discernimiento, lo que es dejarnos mover por nuestras emociones, por nuestros gustos, deseos y placeres. Cuidado, porque usted puede estar sintiendo cosas buenas y agradables en su cuerpo, pero que a Dios no le gusten. Cuando usted tiene ese discernimiento y esa claridad, Dios lo va a direccionar, Dios le va a enseñar y le va a mostrar el camino que usted debe andar. Iglesia, en esta condición no se puede vivir. En el momento de la necesidad muchas veces corremos a buscar a Dios. Recibimos la respuesta, somos bendecidos, pero pasado un tiempo nos olvidamos de Él y le damos la espalda. Aparece una nueva aflicción, una nueva situación, una nueva necesidad y buscamos nuevamente a Dios y pasado un tiempo nos alejamos de Él. Como ves, ¿cómo sería o analiza este momento una relación de matrimonio? Un tiempo de fidelidad y otro tiempo de infidelidad. Un tiempo de andar tomados de la mano, besos para aquí y para allá, y otro tiempo donde me voy tras otra mujer o algo, y cuando las cosas me salen mal, vuelvo otra vez a mi esposa. Así no funciona un matrimonio. Y así tampoco puede funcionar nuestra relación con Dios. El versículo 10 en adelante nos van a describir hasta el último versículo todo este panorama tan difícil, hasta el versículo 23, de todo lo que se vivió y de todo lo que pasó a Israel. Ahora, lo insólito es que uno mira esto en el Antiguo Testamento, donde para muchos es historia, son cosas del pasado o algo, pero cuando uno mira detenidamente todo lo que el Señor nos está mostrando, nos podemos dar cuenta de que estamos bajo una situación muy parecida. Como iglesia vivimos eso. Y más sin embargo, Dios cree tanto en nosotros, Dios nos ama, Dios desea darnos lo mejor, que Él vuelve y cree en nosotros. Y el ciclo se repite. Por eso estamos viendo una ciudad, un pueblo, una nación en decadencia. Un pueblo que vive unos ciclos, sube, baja, y parece que su vida espiritual estuviese en una montaña rusa, corriendo riesgos, yendo de un lado para otro. Y la palabra de Dios hoy quiere mostrarnos el camino que debemos seguir. Y por eso estos versículos hasta el 23 nos está hablando de una sociedad en crisis y nos muestra claramente una crisis familiar y tal vez crisis de seguridad, crisis económica, crisis política de gobernabilidad, pero hoy la Biblia nos está mostrando algo más crítico. Eran las crisis espirituales. Y usted habla de crisis. Y cuando uno habla con personas que viven en otros países, que son inmigrantes y todo, ¿qué pasó? ¿Por qué te viniste? No, había una crisis económica muy fuerte en mi país, había una crisis política muy fuerte, había muchos problemas de seguridad, etcétera, etcétera. Pero uno nunca oye, salí de mi nación porque el pecado y la maldad se habían multiplicado de tal manera. Porque yo estaba viendo que los valores morales y espirituales en mi vida se estaban resquebrajando y estaba destruyendo. Y no encontraba un ambiente espiritualmente hablando seguro para mis hijos y mi familia. Miramos otras cosas. Y no sé por qué pasamos por desapercibido lo más importante. Y creo que empieza a tener razón esto cuando nos muestra la palabra que lo más importante, dos razones fundamentales que el pueblo llevó a esta situación fue, número uno, que descuidaron el estudio de la palabra, que descuidaron e empezaron a ignorar y a desconocer los preceptos, los mandatos y ordenanzas que Dios nos daba. Y número dos, no tuvieron discernimiento. Más adelante vamos a estar mirando esto puntualmente para que podamos entender en qué nosotros debemos cuidarnos para que no nos suceda esto. Uno lo ve como historia en la Biblia y le parece agradable la historia como tal, pero la pregunta es, ¿de verdad estamos adorando y glorificando a Dios? ¿Estamos viviendo para Él? ¿O estamos ensalzados con las vanidades de este mundo, con las cosas que este mundo está ofreciendo? Y aquí está el punto de quiebre de un pueblo, del pueblo de Dios, ¿y cuál es el problema? Una generación que no conocía a Dios, una generación que ignoraron a sus líderes, en este caso los jueces, y esta generación se entregó a la idolatría, a la apostasía espiritual,
esta generación quería servir a Dios, pero al mismo tiempo quería servir a los dioses paganos. Y muchas veces es esto lo que pasa hoy en día. Queremos recibir las bendiciones de Dios, pero también quiero disfrutar de los placeres de este mundo. Y déjame decirle algo, no se pueden tener las dos cosas al mismo tiempo. O tomas un camino o tomas el otro, pero tú no puedes andar por los dos caminos. Dios no acepta en nuestras vidas esa ambivalencia. El pecado y la rebelión traen consecuencias. Dios permite que sus enemigos los dominen, como lo vamos a ver en la historia ahorita, los mengüen, los asalten, y por eso es que hoy Dios trae juicios a una nación a través de líderes corruptos para que creando leyes e impuestos sean oprimidos y así sean obligados a buscar a Dios y arrepentirse y tomar en serio la palabra de Dios. Y es lo que estamos viendo. Tenemos naciones alrededor donde hay presidentes, gobernantes, tiranos, o sencillamente corruptos, donde de una manera descarada toman decisiones, se pasan por encima de la Constitución, pasan por encima de las leyes y todo. Y a la final hay un grupo, hay una base que es afectada, que pasa hambre, que pasa crisis y todo. Y es la forma de Dios llamar nuestra atención. Porque Él sabe que hay cosas materiales que necesitamos y que nosotros como hombres carnales, como mujeres carnales, como jóvenes carnales, necesitamos y creemos muchas veces más en lo que podemos ver. Y cuando el hambre, la crisis, la persecución, la inseguridad, los robos, los asaltos, todo esto viene a nuestras vidas y nos toca en un momento dado porque hubo un accidente con un familiar, robaron a un familiar, a un vecino, a un amigo, pasó esto y aquello, entonces entramos en pánico. Y muchas veces esto es lo que Dios tiene que usar para que volvamos su mirada a Él. ¿Será que no vamos a ser lo suficientemente entendidos para agradar a Dios por encima de todo? ¿Para vivir para Dios? ¿Para amar a Dios por encima de todo? Ahora, es difícil el decidir y aceptar, pero hoy tenemos dentro de la iglesia una generación de líderes y pueblo que no conocen a Dios. Hay pastores que no oran. Hay pastores que están más preocupados y a la vanguardia de todo lo que está saliendo en estudios sobre psicología, sociología y todo lo que tiene que ver con el comportamiento y la conducta humana para aplicarlo a una enseñanza. Entonces se coge un folleto donde se habla del bienestar del hombre, del camino para el éxito, de una cosa u otra, de lo que trae satisfacción, alegría, y tomamos estas cosas con el único propósito de ¿qué? De acomodarlo y tener una palabra, según muchos, fresca, actual a las necesidades del hombre. Y el problema es uno solo. Si desconocemos la palabra y si ignoramos los mandamientos de Dios y no tenemos discernimiento para poder determinar claramente qué es lo bueno y lo malo, todo lo que el hombre emprenda será un fracaso. Todo lo que haga irá en contravía de Dios. Todo terminará mal. Así que la generación de hoy han olvidado y han ignorado las sendas antiguas. Hoy se quiere escuchar un evangelio light, donde el centro de la predicación es el bienestar y la realización del hombre. Hoy la palabra de verdad es una palabra anticuada, regresiva y aburrida. Una estadística muestra que el 95% de los cristianos no han leído la Biblia completa. Y el 75% de los predicadores no oran. Así de sencillo. A la iglesia se le ha olvidado memorizar la palabra. A la iglesia se le ha olvidado, óyeme bien, qué es lo que verdaderamente nos edifica y nos hace ver la gloria de Dios. Nos permite caminar y permanecer en Dios hasta el final de nuestro andar. Así que vamos a ver la primera crisis de este pueblo. Y la primera crisis tiene que ver con que era una nación que desconocía la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque ignoraban la ley de Dios. En el libro de Oseas, en el capítulo 4, en el versículo 6, dice así: ¿Por qué fue destruido el pueblo de Dios? Porque, óigame bien, le faltaba conocimiento. Porque las crisis te llevan a un estado
de desolación y de angustia. Es necesario que las crisis estén, porque las crisis nos hacen sentirnos con un polo a tierra, donde usted tiene que entender que solamente Dios es el que nos puede sostener y sustentar en nuestra vida espiritual. San Juan capítulo 5, versículo 39, Jesús le habla a los fariseos y a los líderes de Israel, al grupo que lo están rechazando, y les dice: escudriñen las escrituras porque ellas dan testimonio de mí. Son las escrituras las que dan testimonio de la vida y de la obra de Cristo. ¿Cómo le parece? No entendemos el valor del sacrificio de Jesús. No sabemos ni entendemos o hemos olvidado lo que pasó en la cruz. Sencillamente porque no leemos la escritura. Desconocemos e ignoramos el precio que se pagó por la libertad y la bendición de ser restaurados, por la bendición de poder gozar de un nuevo comienzo y de poder tener una relación directa e íntima con nuestro Padre Celestial. Lo desconocemos, lo ignoramos, y así no nos quiere el Señor. Así no vamos a llegar a ningún lado, ni vamos a lograr nada. 1 Timoteo 4:13, Pablo aconseja a Timoteo, y Pablo le dice: entre tanto que yo voy, ocúpate de la lectura, ocúpate de la exhortación y ocúpate de la enseñanza. ¿Será que un pastor puede enseñar a un pueblo si no tiene una lectura diaria y continua de la palabra? Y eso es lo que le está diciendo a Pablo. Le está diciendo a Pablo, a Pedro: no descuides tu búsqueda de Dios. No descuides tu sustento espiritual. No te apartes de ello. No lo dejes por nada. Acércate a Dios de todo corazón. Vive para Él y deleites en Él. En el libro de Hechos, en el capítulo 17, el versículo 10-11, un grupo de creyentes están haciendo algo muy particular. El versículo 11 dice que Pablo está predicando y los cristianos de Berea comparaban a la luz de la palabra que lo que Pablo les decía estaba ahí, estaba escrito, que era cierto, que era verdad. Hoy la iglesia viene y a todo dice amén. Y si al pastor se le ocurre una locura, amén, porque lo dijo mi pastor. Hoy tiene más relevancia y más importancia el concepto y la palabra del pastor que la misma Biblia. Y no debe ser así. De hecho, el pastor debe predicar al pie de la letra la Biblia. La Biblia es para explicarla, para traer claridad, pero no para confundir. Y no para agregar palabras nuevas ni para quitarle. No para ponerle mandamientos nuevos ni para quitarle mandamientos. La palabra se debe presentar de una manera clara, sencilla y espontánea. ¿Tiene que tener revelación? Claro. ¿Hay que tener discernimiento? Claro. ¿Hay que tener conocimiento? Claro que sí. Pero no puede cambiarse el sentido literal de la palabra de Dios. No se puede cambiar. Las escrituras y la veracidad de la predicación debe ser muy clara. Por eso usted debe leer la palabra de Dios. Por eso yo le doy cita bíblica. Usted en ese momento debería de parar este audio y leer, abrir su Biblia y constatar que lo que se va a hablar, lo que se va a comentar, tiene y es claro para usted. Esta debe ser una actitud de una iglesia que quiere escudriñar la Escritura, que quiere conocer en detalle la ley de Dios. Y el segundo aspecto que llevó a este pueblo a una crisis era que era un pueblo que no tenía discernimiento. Ahora, ¿qué es el discernimiento? Es la capacidad dada por el Espíritu de Dios para distinguir la verdad de la mentira, para poder diferenciar claramente lo falso de lo verdadero. Tiene la capacidad divina de distinguir lo que es de Dios, en otras palabras, y lo que es del engañador. Israel no tenía discernimiento, no podía distinguir entre lo bueno y lo malo. Recuerden, en este tiempo el pueblo hacía lo que cada uno bien le parecía. Y así no podemos vivir. Iglesia, usted tiene que tener claro. Ellos habían dejado a sus enemigos convivir con ellos. Dios no se los quitó. Ellos tenían la responsabilidad. Y Dios dijo: por cuanto dejaron, ahora voy a hacer que ellos se vuelvan un estorbo. Ahora a esos mismos enemigos con los cuales ellos decidieron convivir, voy a hacer que ellos mismos se vuelvan una piedra en su zapato. Que se vuelva una incomodidad para ellos. Y que sean usados para obligarlos a volverse a mí de todo corazón. Cosa seria. Quite todas aquellas cosas alrededor de usted
que no lo acercan a Dios, que se vuelven un estorbo en su relación con Dios, que lo apartan de Dios. Quítelos, no tenga temor alguno. Sáquelos de su vida. Y entonces usted podrá vivir de una manera victoriosa. Israel no tenía discernimiento y no podían distinguir entre lo bueno y lo malo. Recuerden que en este tiempo el pueblo vivía como quería, ¿no? Y la generación de hoy en la iglesia es que como están viviendo más para el mundo, sus deseos en realidad es satisfacer los deseos de la carne. Entonces dejan de lado el discernimiento y no les interesa. Si causa placer, si me agrada, si lo he deseado, si lo puedo pagar, bienvenido. Y entonces decimos, es que esta es la bendición de Dios, porque tengo cómo pagarlo, porque tengo cómo hacerlo. Pero así no funciona. Como dice la canción del mundo, el amor verdadero ni se compra ni se vende. Las cosas que vienen de Dios, usted tiene que buscarlas y entender que vienen de Dios por amor y misericordia a usted. Usted no puede comprarla, ni venderla, ni transferirla, ni que un pastor ore por usted y eso venga a usted. Usted tiene que buscarlo. Usted tiene que tener un andar y un caminar con el Señor. Usted tiene que vivir para Dios. Y hoy, la generación de hoy no quiere pagar un precio por nada. Quiere tenerlo todo. Y los pastores, la mayoría de pastores se ha caído en eso. Han hecho de la iglesia un lugar de entretenimiento. Y entonces hacen cosas para retener la gente. Hacen programas, actividades, retiros y una serie de agendas que si usted la compara con la de un club social, no está muy lejos de parecerse a ellos. Hay orquesta, hay música, hay atracción, hay diversión, hay salidas, hay deporte, hay de todo. Y la iglesia no fue dada para eso. La iglesia fue dada para que se rinda culto a Dios y para que usted, como hijo de Dios, se comporte como un discípulo y vaya allí con toda la intención de aprender, de ser adoctrinado y de ser preparado para poder salir adelante. Y dice la palabra que por falta de discernimiento hay falsos pastores, por falta de discernimiento hay falsos maestros, falsos evangelistas, falsos profetas y aún falsos apóstoles que llevan hacia el precipicio a la iglesia. La iglesia hoy está hipnotizada con respecto a la teología bíblica. ¿Cuáles son los problemas detrás de todo esto? Número 1, desconocimiento de la palabra. Y número 2, no hay la capacidad de discernir entre lo verdadero y lo falso. En Segunda de Reyes, en el capítulo 4, el versículo 38 al 44, la palabra de Dios nos narra que un joven sin discernimiento encontró un alimento, eran calabazas silvestres, y estaba preparando una comida para los hijos de los profetas. Y a él le pareció que ese era el vegetal que necesitaba para echar allí a la olla. Lo tomó, lo peló, sin presentar, sin consultarlo, lo echó a la olla. Cuando llegó la hora de repartir el alimento, la sopa, lo que se había preparado, alguien que sí tenía discernimiento la probó y dijo, hay muerte en esta olla. Le habían echado una especie, un vegetal tóxico, venenoso. Y él dijo, si nos tomamos esta sopa, si nos tomamos este alimento, vamos a perecer todos. Bueno, el profeta solucionó el problema, todo volvió a su orden, pero lo que te quiero decir es así pasa con la palabra. La palabra es como un alimento y si usted no tiene el discernimiento, usted puede estarse echando a la boca algo que lo va a envenenar, que va a intoxicar y va a destruir su vida espiritual. Y cuando esa vida espiritual está destruida, está extinguida de usted, entonces usted será presa fácil del mundo, del pecado, de los deseos, de los placeres y todo lo que te aparte y te aleje de Dios. Así que cuando no hay discernimiento espiritual, usted puede recibir un alimento espiritual que parece a los ojos naturales que son de bendición, pero en realidad para nada aprovechan. Así que el discernimiento es supremamente determinante en la vida de la iglesia, porque el discernimiento te lleva a tener claridad de lo que viene de Dios y de lo que no es de Dios. Si usted no lo tiene, está entre el listado de los dones del Espíritu Santo. Y usted tiene que pedírselo al Señor. En Hebreos capítulo 5, el versículo 11 dice así, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír.
¿Qué está diciendo aquí el apóstol, el autor del libro de Hebreos? No se sabe con claridad o quién es el autor. Algunos dicen que es Pablo, otros creen que es Apolos, pero no hay, digamos, registro claro de quién fue el autor. El autor de eso está diciendo lo siguiente. Hasta aquí, los primeros 4 capítulos de Hebreos está hablando de Jesús, de la preeminencia, de la grandeza, de la gloria de Jesús, de la deidad de Jesús. Y dice que Jesús es mayor que los ángeles, mayor que Moisés, mayor que Aarón, mayor que Melquisedec, está por encima de todos. Y está eso. Y cuando está hablando el apóstol se da cuenta de lo siguiente. Los veo perdidos. Veo que en ustedes no hay la capacidad de recibir y no puedo seguir profundizando sobre esto. Y hace un par y exhorta, veo que ustedes están perdidos, perdieron el hilo de lo que yo les estoy enseñando, les estoy escribiendo. Y mira el versículo 12, porque debiendo ya ser maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos en la palabra de Dios y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Mire, yo he sentido que como pastor y predicador he tenido una evolución en el mensaje que Dios me ha dado. Cada día mis mensajes son más centrados, más maduros, más todo. Al principio yo no predicaba así. Yo enseñaba muy eufóricamente, hablaba de prosperidad, de abundancia y grandeza. Pero hoy un día encontré que Dios tenía más que cosas materiales que darme. Y empecé a ahondar, a conocer más y más de Dios. Y ahora mi mensaje tiene una directriz diferente. Porque aprendí que verdaderamente lo más importante era alcanzar, óigame bien, lo espiritual. Era conocer a Dios, era confiar en Dios, era creer en Dios, era vivir para Dios. En otras palabras, aprendí que era más importante buscar primeramente el reino de Dios y he visto cómo las demás cosas vienen por añadidura. Dios me entrega y pone cosas en mis manos que ni siquiera han estado algunas ni en mi pensamiento ni nada, otras sí la han estado. Pero un día decidí que era mejor buscar a Dios, entregarme a Él, caminar con Él, conocerlo a Él y entregarle todas aquellas cosas por las cuales antes me afanaba y que predicaba y que instaba a otros. A mí me da tristeza cuando miro un predicador que tal vez lo escuché hace 10, 15 o 20 años y usted mira el mensaje hoy, es el mismo mensaje con otros matices, con otra retórica o algo, pero en esencia el mismo mensaje. Entonces me pregunto, ¿no ha crecido? Y es lo que está reclamando aquí el apóstol. Ustedes ya deberían de ser maestros, pero veo que no. Usted tiene que crecer y madurar. Usted tiene que ver un desarrollo y un aplomo en su relación, en su vida cristiana, en su ministerio y todo. Porque si usted tiene el mismo mensaje, la misma retórica de hace unos años, solo que ahora con nuevos chistes o algo, usted está perdido. En la medida que usted se acerca a Dios, en la medida que usted conoce más a Dios, en la medida que usted se parece más a Cristo, su mensaje es un mensaje más profundo. Su mensaje es un mensaje que ya no toca ni los sentimientos, ni las emociones, ni se para en un púlpito para hacer chistes, ni para hacer reír a nadie. Sus mensajes evolucionan, tienen profundidad, tienen doctrina, tienen fundamentos. Es un mensaje que llega hasta lo profundo de su corazón, de los oyentes que están recibiendo el mensaje. Es como un arma de doble fila que traspasa hasta lo más profundo del ser. Son mensajes que en un momento dado usted está predicando, usted está enseñando y la gente empieza a llorar. Otros pueden caerse en llanto, suplicando misericordia de Dios o algo, porque han sido tocados, porque han sido llevados a la misma presencia de Dios. La misma gloria de Dios los ha visitado. Y dice así, habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Mira el reclamo de Dios. Una persona sin discernimiento es una persona inmadura. Y una persona inmadura es una persona que sigue siendo como niño. Y de todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Entonces una persona así es inexperto. Eso es lo que le está pasando a la iglesia. La iglesia es inexperta, neófita, ignorante con respecto a la palabra. Porque no se han tomado la molestia de estudiarla, de escucharla, de acercarse a Dios. Pero mire el versículo 14 lo que dice el apóstol. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. No es para todo el mundo. Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Qué quiere decir ese el uso? Están teniendo comunión con Dios.
aman a Dios, viven para Dios, se acercan a Dios, conocen a Dios. Es para ellos, para los que oran, para los que ayunan, para los que escudriñan la palabra, para los que están evangelizando, predicando, orando por la necesidad. Es para ellos, para los que usan todas las herramientas que Dios pone en sus manos. Pero para los que están buscando mensajes light, livianos, que le hablen, que Dios me va a bendecir, que Dios lo va a cuidar, que Dios lo va a proteger, que Dios me está mostrando en este momento que hay una persona que va a dar comienzo a un nuevo emprendimiento. El Señor te dice que lo haga sin temor. Y que entonces Dios lo va a usar para que usted dé muchos diezmos a la iglesia, para que esto y aquello. Entonces la gente empieza a decir, la gente que es neófita, que es ignorante, amén, amén, Dios me habló, yo estoy... No, 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 no. Y ese es el estado de la iglesia hoy. Esa es la condición de la iglesia hoy. Recuerde que el conocimiento genera, óyeme bien, cierto comportamiento. Entonces necesitamos mostrar verdaderamente qué hay en nosotros. En 1 Corintios, vamos a estar ahí leyendo, 1 Corintios capítulo 2, algo importantísimo que la palabra de Dios nos invita a aprender en esta hora. 1 Corintios capítulo 2, versículo 14 y 15. Mira cómo dice así. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. Está hablando que hay dos tipos de personas, las naturales y las espirituales. Las personas espirituales son las que han tenido un nuevo nacimiento, se arrepintieron de su pecado, vieron la necesidad de un Salvador, recibieron a Cristo como ese Salvador y ahora por el Espíritu y por la palabra han tenido un nuevo nacimiento. Si usted se arrepiente, si usted recibe a Cristo y usted no tiene un nuevo nacimiento, todo el andamiaje se cae. El ciclo total es arrepentimiento, reconocer mi condición de pecador, enterarme por la predicación del Evangelio que hay un infierno reservado para aquellos que han pecado y no han buscado la manera de reconciliarse con Dios, y entendiendo que solo por medio de Jesucristo podemos alcanzar salvación, ser libres de esa condenación eterna, y ahora por el Espíritu de Dios tenemos la oportunidad de un nuevo nacimiento, de un cambio y de una transformación. Entonces está hablando aquí, hay dos tipos de... La natural, la que está sin Cristo, la que vive de acuerdo a los parámetros, a su filosofía, su dogma, su pensamiento. Pero hay otra, óigame bien, que son las personas, las espirituales, que juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Las juzga por el Espíritu, por la palabra. El carnal, cuando se le habla, la persona humana natural se le habla de Cristo y estas cosas, dice, eso es locura. ¿A usted qué le pasa? ¿A usted qué le está sucediendo? Yo no entiendo qué tiene que ver eso conmigo. Yo no puedo comprender eso. A usted ya le lavaron el cerebro, pero el espiritual está en otra condición. El espiritual es el que ha nacido por el Espíritu, alguien que quiere tener la mente de Cristo, alguien que anhela y lee la palabra, lee la Biblia y Cristo le es revelado. Ahora, miremos el final de esta historia en Jueces. Y vamos a mirar unos versículos del 12 al 23. Entonces, recuerde algo importante, la falta de discernimiento que le llevó a hacer. Y miremos el versículo 13 de Jueces 2. Porque aquí hay algo impresionante que usted y yo tenemos que entender y poner por práctica. Porque Dios nos está hablando, nos está mostrando este cuadro de este pueblo y lo que están viviendo. El versículo 13, entonces sucede lo siguiente, 2:13. Aleluya. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Y se encendió, dice, contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de los robadores que los despojaron y los vendió en mano de sus enemigos de alrededor y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Mire las consecuencias de no leer la palabra, de no conocer los mandamientos de Dios, de vivir como mejor me parece, de no tener discernimiento. Dice que aquellos con los que convivieron, lo que dijeron, no, pues son muy buena gente, dejémoslos vivir con nosotros, Dios ahora los usa. Dios ahora lo usa como una espina, como una piedra del zapato, para fastidiarles. Dice, y empezaron a robarlos, a azotarlos.
y fueron vendidos, y los vendió en mano de sus enemigos de alrededor, y no pudieron hacer ya frente a sus enemigos. ¿Qué pasa cuando el pecado cobra fuerza en mi vida? Cuando yo le doy la espalda a Dios, la circunstancia más pequeña me derrota. La circunstancia más sencilla me tumba. No tengo la más mínima fuerza ni la capacidad para enfrentar a ningún enemigo. Todo lo veo como algo gigante, todo lo veo como algo difícil de vencer. Y eso le pasó a este pueblo. Mira el versículo 15. Y por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos. Por donde quiera que iban. Para mal, como Jehová había dicho y como Jehová se lo había jurado, y tuvieron gran aflicción. No sé si alguien de los que me está oyendo ahora está pasando por un momento así. Todo se complicó. Pasó esto, pasó aquello, se me cerró esta puerta, me sacaron del trabajo, tenía un vehículo, me lo robaron, llegué a mi casa y pasó esto, otro y lo otro, y empiezan a juntarse tantas cosas. Y hoy la pregunta ¿es un proceso, una situación normal en tu vida que Dios está permitiendo? ¿Es un viento contrario que se ha levantado a causa de su pecado? Y ha venido juicio, aflicción y dolor para que usted se arrepienta. Y yo te diría algo en esta hora: no luches contra Dios, arrepiéntete y dígale: Señor, ayúdame, levántame, porque yo no quiero ir en derrota, yo no quiero estar en decadencia, yo no quiero ser destruido, Señor, yo quiero agradarte y vivir para ti. Dígaselo al Señor sin ningún temor, porque las consecuencias son nefastas. Muchas veces decimos: Dios, ¿por qué? Dios, ¿dónde estás? Respóndeme. O alguno más atrevido dice: yo me voy de esa iglesia porque ahí no hay bendición. U otros: no, peleé con Dios y no volví a la iglesia. Pero el problema es usted, no es Dios. El problema somos nosotros. Dios no cambia. Dios es el mismo. Que no aprueba el pecado. Que no premia el pecado, la desobediencia, claro. Ahora mira el versículo 16. Y Jehová levantó jueces que los librasen de mano de los que los despojaban. Mira el amor y la misericordia de Dios. Oran, claman a Dios, están en crisis, Dios les responde. ¿Cómo? ¿Quitándole la aflicción? No. Les manda líderes para que le prediquen la palabra. Y eso es lo que pasa en medio de la aflicción. ¿Usted quisiera que le quitaran ese lazo que está ahí sobre su cuello, esa guillotina que lo tiene amarrado ahí en una mazmorra o algo? Usted quisiera que lo liberaran de una vez. Pero lo primero que quiere Dios que usted entienda y conozca, óigame bien esto, es que hay pecado en tu vida y que tú no puedes vivir así. Y que si tú quieres acercarte a Dios, si tú quieres el favor de Dios, tú necesitas desligarte del pecado, reconocer que has fallado, arrepentirte y tener la oportunidad de un nuevo comienzo en Cristo Jesús. No hay otra forma. Pero quisiéramos que nos quitaran ese yugo, eso que nos amarra, nos encarcela, pero queremos seguir viviendo como mejor nos parece. Y así no funciona. Dios empieza por ahí. ¿Te acuerdas cuando Jesús llegaba a la gente con necesidades y todo? ¿Por dónde empezaba Jesús? Tus pecados te son perdonados. Él les hablaba del plan de salvación. Ahora sí vamos a suplir tu necesidad. Cuando ellos entendían y comprendían, cuando ellos eran tocados y quebrantados, y Jesús veía esa respuesta en su corazón, Él obraba en un milagro y había respuesta a su necesidad. Ahora mire conmigo el versículo 17, porque en su amor y su misericordia Dios levanta líderes. Pero mire el 17 lo que dice: pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos, a los cuales adoraron, se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo a los mandamientos de Jehová. Ellos no hicieron así. Mire, ellos sabían y tenían un ejemplo a seguir. Sus papás habían sido fieles a Dios. Josué lo había liderado y habían sido eso. Dios estaba levantando jueces que eran líderes, pero no los escuchaban. No, esa palabra es muy dura. No, tampoco. No, usted no quiere que yo viva entonces. No, déjeme vivir mi vida primero. Déjeme hacer las cosas. O déjeme quieto que yo sé cómo vivo las cosas. No, así no funciona. Y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de mano de los enemigos. En otras palabras, cuando escuchaban a sus líderes,
Cuando obedecían la palabra de Dios y tomaban el consejo de Dios, Dios los liberaba y los bendecía. Óigame bien esto. Los liberaba de la mano del enemigo todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que oprimían y afligían. Mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres. ¿Sí viste? La clase de cristiano, aquel cristiano que necesita un estandarte, sea un líder, un pastor, alguien que lo esté llevando como un bebé de la mano, que le esté orando por él, que esté ayunando por él y todas estas cosas. Inmaduros. Usted tiene que crecer. Usted tiene que tener una relación con Dios íntima y personal. Si usted no la tiene, usted no le da el reino de los cielos. Usted no puede vivir a expensas de las oraciones de otros. Usted no puede vivir a expensas de los ayunos de otros. Usted no puede vivir a expensas de ceder o transferir o endosar tus necesidades y tus peticiones a otras personas para que se presenten delante de Dios. Usted tiene que ir a la presencia de Dios y usted tiene que buscar a Dios. Estos fueron dos aspectos claves que llevaron al pueblo a la destrucción. Esto no los dejó vivir conforme a su voluntad. Entonces, vemos otra vez este ciclo espiritual. Bendición, porque estoy cerca de Dios, pero me alejo y vuelve la crisis. Y esta inestabilidad en el carácter del hombre es lo que hace que Dios deje un aguijón en su carne. Pablo lo vio así. Ahora, ¿cuál es el propósito de este aguijón? Mira lo que dice el versículo 22 y 23. Para probar con ellas a Israel si procurarían o no seguir el camino de Jehová, andando en él como lo siguieron sus padres. Por eso dejó Jehová a aquellas naciones sin arrojarlas de una vez y no las entregó en manos de Josué. Si viste, hubo naciones que no fueron conquistadas. ¿Por qué? Porque Dios dijo, los voy a usar como un instrumento. Y aquí Dios empieza a hacer una obra maravillosa también. Y usted tiene que verla con los ojos de misericordia de Dios. Dios deja esto para azotarlos porque los ama. Porque el padre que ama a su hijo lo disciplina, lo azota, lo enseña, le exige, le demanda. Y espera de él resultados, espera de él fruto. Y Dios dejó estas naciones para que fueran ese aguijón ahí en la carne, ese fastidio, esa piedra en el zapato, para que cuando ellos se salían, se levantaba el pelo y una vez ellos se daban cuenta. Ahí está, ahí está. Y eso pasa hoy en día. Dios usa a un jefe en la empresa, a un vecino, a un papá, al esposo, al cónyuge, etc. Y están ahí muchas veces para fastidiar. Son como un polo a tierra, son como una descarga eléctrica, pilas. Es este el camino. Si han visto cuando se le da con un fuete al ganado o algo, cuando se está saliendo, cuando está rompiendo la armonía del grupo o algo, la unidad, y lo vuelven y lo encarrilan. El camino es este. Y eso es lo que permite Dios muchas veces. Pero no lo queremos soportar. Entonces vienen los procesos, no los acepto. Viene la disciplina, no, conmigo no va. ¿Qué es esto? Pero cuando somos nobles, cuando somos humildes, cuando conocemos la palabra de Dios, cuando tenemos discernimiento, así algo nos duela, nos incomode, pero esto viene de Dios. Y usted va a poder decir, es necesario para mi vida. Y usted va a decir, gracias Señor, lo necesitaba, papá Dios. Y te alabo y te bendigo. Ahora, qué importante es que entendamos todo lo que Dios quiere enseñarnos y todo lo que Dios quiere traer sobre nuestras vidas. Qué bueno cuando andamos dentro del propósito de Dios. Vamos a ver un poquitico el capítulo 3 y adentremos en el versículo 1 en adelante. Dice, estas pues son las naciones que dejó Jehová para probar con ellas a Israel, a todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán. ¿Ustedes no saben el peso que se pagó? Pues yo se los voy a enseñar. Ustedes van a entrar en guerra, como la generación pasada. Ellos tuvieron que conquistar. Ellos valoraron y vieron la gloria mía. Ellos vieron las victorias alcanzadas por mi mano. Y ellos reconocieron, alabaron y adoraron. Y por eso es que muchas veces la iglesia pasa por esas situaciones. Porque usted necesita de carne propia, de primera mano, experimentar la gloria y el favor de Dios. No es lo mismo que me cuenten a que yo lo viva. Cuando yo lo vivo, y si he sido entendido, si he tenido discernimiento, me enamoro más de Dios, me pego más de Dios, me acerco más a Dios. Y cuando miro en mi pasado, en mi espejo retrovisor,
En mis videos grabados, cuando miro las experiencias y las vivencias que en su momento me dolieron, ¿sabe qué se dice en este presente, en este tiempo? Te alabo y te bendigo, Señor, porque fueron necesarias. Y cuando vienen nuevas batallas, esta me la comeré como pan, porque yo ya estuve ahí, porque yo ya la conocí. Solamente para que el linaje de los hijos de Israel conociesen la guerra, para que la enseñasen a los que antes no habían conocido. Y nombra a los 5 príncipes de los filisteos, el pueblo que estaba. Y el versículo 4 dice, y fueron para probar con ellos a Israel, para saber si obedecerían a los mandamientos de Jehová que él había dado a sus padres por mano de Moisés. Hay circunstancias adversas en su vida que usted con el discernimiento del Espíritu de Dios va a entender que vienen de Dios. ¿Que me duelen? Claro. ¿Que me incomodan? Por supuesto. ¿Que no es lo que esperaba? Claro. Pero cuando tengo el discernimiento digo, te alabo, Padre, porque esto tiene un propósito de bendición para mi vida. Te adoro y te exalto por todo lo que haces. Es maravilloso ver cómo el pueblo fue haciendo, conociendo a Dios, caminando en su voluntad, siendo edificado, siendo bendecido, hasta que llegó al punto que tenía que ver. Iglesia, es necesario que usted lea la Escritura, que usted lea la palabra de Dios, que usted se acerque a Dios, que usted conozca los mandamientos y preceptos y que tenga el valor para deleitarse en ellos, para obedecerlos, para vivirlos. Es necesario que usted tenga discernimiento, la capacidad de diferenciar entre lo bueno y lo malo, para diferenciar lo que viene de Dios y lo que no es de Dios. Porque mi pueblo, dijo el Señor, se perdió porque le faltó conocimiento, ignoraron la verdad, ignoraron mi gloria, mi vida y todo. Y entonces usted será alcanzado y usado para grandes cosas. Quiero terminar con este pasaje, Jeremías capítulo 15. Y Dios le está hablando nuevamente a Israel por medio del profeta Jeremías en un momento crítico. Así como está hoy en una crisis, Jeremías estaba siendo usado por Dios con un mensaje en tiempos en que Israel era subyugado por la nación de Babilonia, por el imperio babilónico. Y en el capítulo 15, el versículo 19, oiga lo que dice, y esto es fascinante. Por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás, y si entresacares lo precioso y lo vil, serás como mi boca, y conviértanse ellos a ti, y tú no te convertirás a ellos. Mira lo que dice, si tú te conviertes, si tú tienes un genuino arrepentimiento y un genuino nacimiento, entonces tú serás un vocero mío, serás como mi boca, hablaré a través de ti. Y eso es lo que le estaba diciendo el profeta a todo el pueblo de Israel. Yo estoy aquí como profeta, le dice Jeremías. Yo estoy aquí para hablarles de la gloria de Dios. Yo estoy aquí para bendecirles con una palabra. Pero el deseo de Dios es que cada uno de ustedes sean portadores de la gloria de Dios por donde quiera que vayan. Y es una encomienda para la iglesia. Llevar el mensaje de salvación y vida eterna. Pero ¿sabe por qué no se está llevando? Porque no ha habido una conversión genuina. Y mire lo que le está diciendo a un pueblo que está en medio de una nación impía. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Cuando usted tiene algo genuino de parte de Dios, cuando usted conoce la verdad y es portadora de ella, la gente no le quedará otro remedio más que escucharlo. Y cuando lo escuchen, no le quedará otra salida que entregar su vida a Cristo y rendirse a Él. Abrazar el evangelio de salvación y vida eterna. Y el versículo siguiente es fascinante, dice, y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce, y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice Jehová. Todo lo contrario a lo que le había pasado al pueblo de Israel. Todas sus batallas eran perdidas. Todo se iba a pérdida, todo era derrota. Ahora, si ustedes hacen esto, si ustedes viven para mí, si ustedes son el portavoz de mi gloria, del mensaje de salvación, entonces todos los que se levanten contra ti serán vencidos. Todos los que peleen contra ti serán destruidos, porque tú serás como un muro fortificado. En otras palabras, todos los que se estrellen contra ti quedarán desmenuzados, destruidos por completo. Y te libraré de la mano de los malos y te redimiré de la mano de los fuertes. Amén y amén. Esta es la promesa que hay.
Cuando se levanta una generación, cuando se levanta un pueblo que conoce a Dios, que conoce su palabra, que conoce sus mandamientos, que conoce sus preceptos, los honra, los guarda y los vive, y al mismo tiempo tiene el discernimiento para saber con claridad qué es lo bueno y lo malo, así el mundo lo aplauda, lo abrace y todo, pero usted tenga una posición clara de acuerdo a las Escrituras y a lo que usted conoce de Dios, dice que todo lo que se venga contra ti para dañarte, Dios lo destruirá y será una iglesia vencedora. Yo creo que Dios está buscando una iglesia obediente que haga esto. Una iglesia o un remanente dentro de la iglesia que se levante con una actitud. Y yo espero que entre los que me están escuchando esté parte de ese remanente. Espero que todos los que me escuchen estén dispuestos a dar lo mejor de sí para con Dios. Yo le invito a que usted lea la palabra con el único propósito de conocer a Dios, de vivir conforme a su voluntad. Yo espero que usted, si no tiene discernimiento, se lo pida a Dios. Y Él, en su amor, en su misericordia, se lo entregará. Y usted tendrá la capacidad claramente de ver lo que otros no ven. Ya usted no será como un hombre natural, será un hombre espiritual. Ya no será una mujer natural, será una mujer espiritual, donde usted podrá ver con claridad lo que proviene de Dios y lo que no es de Dios. Y ese pueblo es el que va a levantar la iglesia de estos tiempos. Una de las señales críticas de estos tiempos finales es la apostasía. ¿Y qué es la apostasía? Es la predicación de otro evangelio basado que en el engaño, en el humanismo, en el materialismo, ¿sí? En todas aquellas corrientes filosóficas que el diablo ha venido plantando a través del estudio, a través de la evolución de la cultura, de la sociedad, de la investigación, pero que lo que buscan en realidad es oscurecer, entenebrecer la palabra de Dios. Recuerde, la palabra de Dios es como lámpara a tus pies. Y esa lámpara no se puede apagar. El aceite del Espíritu Santo está disponible, el combustible del cielo está disponible para que esa palabra sea regando todas las naciones de la tierra por medio del remanente de la iglesia que ha decidido caminar ordenadamente, limpiamente, íntegramente, conforme a la verdad de las Escrituras. Amado Señor, te doy gracias, porque es solo por tu palabra, por el conocimiento de tu palabra y la predicación de esta, Señor, que podemos ganar a otros, hacer que otros se conviertan a nosotros. No nosotros queriéndonos parecer a ellos, porque entonces ellos nos ganarían a nosotros. Permítenos mantenernos estables, firmes, con la palabra de verdad, de vida, de cambio y transformación. Por otra parte, Señor, danos el discernimiento del Espíritu para no ser engañados, para no ser movidos de todo lo que tú tienes para nosotros. Ayúdanos a mantenernos en fidelidad, en amor, en entrega, para alcanzar todo lo que tú quieres, para poder recibir lo que viene de ti y para poder desechar lo que no viene de ti. En el nombre de Jesús te doy gracias, alabo y bendigo tu nombre desde ahora y para siempre. Amén y amén.